Ahora el texto, la segunda carta a Corintios, capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Leamos. Pero gracias a Dios, quien siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que salvan y entre los que se pierden. Para los unos, olor de muerte para muerte, y para los otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Aquí es una descripción de mi trabajo. Y aquí es una descripción de tu llamado también. Now, mira lo que está diciendo. Siempre Jesús nos lleva en triunfo. Eso es curioso porque el contexto es donde Pablo está explicando a la iglesia en Corintio porque él no podía llegar. Él está allí cerca de Éfeso y dice en versículo 12, cuando llegué a Troade para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, sino que despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Y, o sea, él estaba allí en este pueblo cerca del mar y él salió para Macedonia, pero no directamente hacia Grecia, donde se quedó Corintio, como les había prometido. Entonces Pablo está explicando, mira, estaba allí, después tuvo que pasar por allá, no tuve reposo y fui para Macedonia. Y si estás trazando la ruta de Pablo en un mapa, es como un zigzag, porque sus planes no salieron como él estaba planeando. Pero dice, sin embargo, Jesús siempre me lleva en triunfo. Aunque parece como un zigzag, es una línea recta de triunfo. Yo he tenido el tiempo especial con hombres de Dios. Y hay un factor en la vida de todos los hombres de Dios que yo he conocido. Aún, por ejemplo, en la última semana he estado con un obispo, Harold Ray, un gran hombre de influencia, que en este momento está en las Bahamas hablando con el presidente para traer los valores a las islas. Está hablando con Jerry Anderson, con un general de la fe, Charles Karen. Y hay un factor común. Y también con mi amigo Dr. Chauncey Crandall, hay un factor común en la vida de cada uno. Las cosas no pasaron como habían planeado. Y también cada uno reconoce que Jesús está llevándoles en triunfo. Y ellos manifiestan en todo lugar el olor, la fragancia de Jesucristo. ¿Cómo es? La imagen es que cuando los romanos tenían el imperio mundial, el ejército romano entraba a un pueblo conquistándolo y para celebrar la victoria había un desfile en la calle principal y había como un montón
una tonelada de flores, había una fragancia. Y para los que estaban celebrando, estaban de acuerdo con la conquista de los romanos, la fragancia, una fragancia de vida. Pero para los conquistados y no querían nada que ver con los romanos, era una fragancia de muerte. Y en el desfile había los presos, mostrando la victoria sobre los conquistados. Pero, ¿sabes? En el desfile de Cristo, nosotros somos presos, celebrando la victoria. Yo soy un esclavo de Cristo, pero soy más libre como nunca. Y es un olor de vida. Y Pablo y mis amigos, el obispo, Dr. Crandall, Jerry, Charles Karen, todos los hombres y mujeres de Dios, aun cuando están pasando por un zigzag, reconocen que están en el triunfo de Jesús, manifestando la fragancia de Jesús. Mira lo que Pablo guarda el lugar aquí en Corintios, 2 de Corintios 2, pero vamos a mirar lo que él dice en Colosenses, capítulo 2, versículo 15. ¿Están listos? Colosenses, capítulo 2, versículo 15. En este pasaje, Pablo está hablando de lo que sucedió en la cruz. Y no solamente Pablo dice que canceló todo, la deuda, los pecados, la condenación, pero Jesús también en la cruz triunfó sobre todos los potestades. Y dice en versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, y aquí es la palabra, triunfando sobre ellos en la cruz. Parecía a los hombres que la cruz era una derrota, pero en el mundo espiritual era la victoria que sigue hasta hoy. Y Pablo y los hombres y las mujeres de Dios, aunque está pasando por un zigzag, saben que estamos en un desfile de victoria y hay la fragancia, el olor de vida del reino de Dios que viene. Entonces, por fin voy a darte el título del mensaje hoy. Y aquí es: podemos cambiar atmósferas. Nuestra descripción de trabajo es vivir en este triunfo, manifestando el olor de Jesucristo en todo lugar. O sea, Jesús ha puesto en nosotros la capacidad de traer su presencia, su fragancia en cada atmósfera. Obviamente, tenemos que ser responsables de la atmósfera interior. Porque aun como cristianos, a veces estamos desanimados, mal geniados, y este no debe ser el normal para una persona que ha sido conquistado por Jesucristo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este debe ser lo normal. Y estaba leyendo en un libro y vi la pregunta: ¿cuál es lo normal en tu vida interior? Y me conmovió eso, Señor. Yo quiero subir. Hay un nuevo normal, tener una atmósfera de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Un día, en Medellín,
los planes no estaban saliendo como Andrés McMillan había planeado y estaba mal geniado. Y el Espíritu Santo me hizo una pregunta. ¿Esta actitud mal geniada que tienes ahora? ¿Deseas que todo Medellín tenga la misma atmósfera mal geniada? No, Señor. A veces estamos tratando de transformar otros cuando la responsabilidad principal es transformar la atmósfera en el corazón. Y una vez hace años recuerdo el Espíritu Santo haciéndome la pregunta, si fueras yo, si fueras el Espíritu Santo, ¿te gustaría vivir en tu corazón? Oh, Señor, yo quiero que mi corazón sea una morada agradable para el Espíritu Santo, porque tú y yo somos responsables por la atmósfera interior. Entonces, tú y yo tenemos la responsabilidad de cuidar y cultivar la atmósfera del Espíritu Santo, de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y sí podemos, no porque tenemos la capacidad, pero podemos responder a su habilidad en nosotros para hacer, porque Pablo pregunta en el pasaje, ¿quién es capaz de hacer algo así? Dios en nosotros. Y toda la Biblia está llena de los testimonios de hombres guardando la atmósfera de Dios por dentro hasta que la atmósfera por dentro cambia las atmósferas pesadas por fuera. Por ejemplo, Hechos 16. Pablo y Silas están en la cárcel en medianoche, en un cebo, sufriendo de las llagas de la tortura, y no tienen ni una moneda llamar a su abogado. Y están celebrando, agradeciendo a Dios. Y la atmósfera por dentro de ellos cambió la atmósfera de la cárcel hasta que hubo un terremoto y abrió las puertas y soltó las cadenas. Tú no debes menospreciar la atmósfera del Espíritu Santo, quien mora en ti. Y además termina el libro de Hechos en capítulo 28. Pablo tiene otro mal día. El barco se hunde. Él llega a la orilla sin descanso, sin comida, hace frío. ¿Qué más puede pasar? Y él está calentándose al lado de una fogata y sale una culebra y le muerde. Un momento. Si alguien tenía la oportunidad de quejarse, de tomar la tarjeta de ser víctima, ¿por qué las cosas me suceden así? Era Pablo. Pero él mantuvo su atmósfera de justicia, paz y gozo, y los habitantes de la isla se dieron cuenta que este hombre es diferente. Y aprendieron de Jesús, y la atmósfera en Pablo conquistó la atmósfera de los demonios de la isla. ¿Y tú crees que tú trabajas en un lugar difícil? Debes concentrar en mantener la atmósfera del Espíritu Santo. ¿Estás en un matrimonio difícil? Tu responsabilidad es guardar la atmósfera por dentro. En Efesios capítulo 5, versículo 1, mire esto. Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La misma palabra que vemos en Corintios, que nosotros tenemos la responsabilidad de manifestar su olor en todo lugar. Y Jesús lo hizo en la cruz, porque cuando Jesús fue aplastado en la cruz, Él soltó perdón y gracia, y soltó una ola
de bendición. Mira, por ejemplo, esta flor inocente. ¿Y qué pasa si yo tomo esta flor y comienzo a aplastarla? Y se queda machacada. Pero ¿qué pasa? La flor está soltando nada de amargura, sino la esencia, el olor fragante. Y nosotros también, cuando viene la ofensa, cuando viene un día mal, podemos responder con la fragancia, el olor de su conocimiento en todo lugar. En este tiempo de reflexión, estoy buscando qué sea la voluntad de Dios yo estoy pidiendo a Dios por 30 años, los 30 años de más fruto e influencia. Y yo sé que con ustedes tenemos la asignación de ver la ciudad de Medellín bajo la aroma, el olor de conocimiento de Cristo, de ver la ciudad transformada. Entonces Jesús siempre nos lleva en triunfo, manifestando su olor a través de nosotros. Pero en este tiempo pensando, Señor, ¿qué es la voluntad perfecta, precisa? Y a veces estamos todos preocupados de estar en el lugar correcto, con las personas precisas, en la hora de Dios, para estar en la voluntad de Dios. Pero un versículo muy conocido está hablándome en este tiempo. Se encuentra en la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Sencillo. Dad siempre gracias a Dios en todo. No dice por todo, porque todo lo que sucede, lo cruel y la injusticia, lo que sucede a buena gente, a niños, no todo es la voluntad de Dios, pero no por todo, pero debemos dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque en todo estamos en un triunfo en Cristo. Y mira lo que dice la próxima parte del versículo 18 de Tesalonicenses 5. Da gracias a Dios por todo, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué es la voluntad? De estar en aquel lugar, con aquello, no, siempre estar dando gracias. Entonces la voluntad de Dios no es preocuparnos en el dónde y con quién, en cuándo y cómo. La voluntad de Dios es aprender de mantener la gratitud continua en todo. Y cuando tenemos esta atmósfera de gratitud en la casa, en el taco, en la oficina, Dios va a ponernos con las personas correctas en la hora precisa, en el lugar perfecto, con el favor de Dios, y cosas van a suceder. Mira, tú y yo no queremos estar en el lugar perfecto con la gente precisa, con una mala actitud. La voluntad es mantener esta atmósfera de gratitud. Y eso es lo que va a transformar, aun cuando sus cosas suceden en nuestra contra. Mira, hay demasiados cristianos que viven en la ofensa o con la mentalidad de víctima. Pero no somos víctimas, somos más que vencedores, porque siempre nos lleva en triunfo. Anoche estamos, Kathy y yo, cenando con Jerry Anderson y su esposa, y me contó la historia que hace poco, en su hotel, es un dueño de un hotel, y él entró en uno de los baños, y cuando estaba orinando, sintió algo goteando encima, y miró hacia arriba, y alguien había orinando en una toalla de papel, pegándolo al cielo raso como una broma enferma. Y entonces él estaba pensando, ¿quién hizo esto? Gracias a Dios. Y él mismo, él podía haber llamado
a los hombres de aseo, pero él sintió, yo no quiero llamar a que alguien haga esto, yo quiero limpiar y hacer aseo. Y lo hizo y entró a otro baño, encontró la misma cosa y limpió el baño, el otro baño, y después se bañó y salió y fue a su oficina mirando los videos de las cámaras y se dio cuenta había dos jóvenes que habían hecho estas bromas. Y Jerry encontró los dos jóvenes en la sala de la entrada del hotel. El administrador del hotel quería llamar a la policía. Y Jerry dijo, no. Cuando yo era joven, yo hacía cosas peores. Y yo también. Y simplemente habló con los jóvenes. No con enojo, no con ofensa, sino como un padre. Y les preguntó, ¿ustedes saben quién soy yo? Soy el dueño del hotel. Y sabes que hay cámaras en todo lugar y yo sé lo que han hecho y ellos estaban atemorizados y apenados. Y él dijo a los dos jóvenes, como tenían como 16 años, yo tengo buenas noticias. Yo mismo limpié los baños que ustedes han enredado. Y yo no quiero decirles nada sino bienvenidos. Y tengo más buenas noticias, es que Jesús hizo la limpieza en la cruz por todos nuestros pecados. Y tiene los brazos abiertos para recibirnos. Feliz día. Y la atmósfera fue llena del Espíritu Santo. Yo creo que es tiempo que los cristianos sorprendamos a la gente con la gracia de Dios. También almorzamos con Rick y Debbie Branson, y Rick es un evangelista, y en un almuerzo con ellos estamos hablando del Espíritu Santo y Dios comenzó a tocar los meseros y fue muy lindo, pero Debbie tuvo que ir a la empresa a trabajar donde ella es como la jefe de los recursos humanos. Y entró un hombre y le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué es de gozo que siempre tienes? Y ella dijo, es el Espíritu Santo. Y él dijo, yo soy cristiano, pero yo no soy como tú. ¿Qué es? Y ella dijo, es la llenura del Espíritu Santo, es el bautismo en el Espíritu Santo. Y él dijo, ¿sabes? Yo creo que este año yo quiero recibirlo. Y ella le preguntó, ¿y ahora? ¿Por qué no en este momento? ¿Deseas recibir la llenura del Espíritu? Y él dijo, sí. Y ella le dijo, cierra la puerta. Y le explicó el bautismo del Espíritu Santo con hablar en lenguas y todo. Y oró por él. Y ahí mismo en la oficina él comenzó a ser lleno. Y comenzó a hablar en lenguas. Y estaba llorando, riéndose con tanta fuerza que Debbie tenía miedo que toda la oficina iba a estar preocupado, pero la atmósfera fue cambiada, porque Debbie guarda la atmósfera por dentro. Y Jesús quiere llevarnos en todo lugar, llevando el olor de su fragancia en todo lugar, aun en los peores lugares. Y déjame terminar diciendo esto. Tal vez es poquito loco, un sueño grande. La Biblia pregunta si Dios puede salvar una nación en un día y debemos preguntar, ¿Dios puede hacer algo radical en toda la ciudad de Medellín un día? Yo creo que sí. Debemos creer que el olor de Jesús puede saturar a todo Medellín. Yo estaba leyendo en Génesis 22 y vi algo que nunca había visto. Es la primera sanidad en toda la Biblia. Es cuando Abraham oró por la esposa del rey Abimelech y Dios abrió su vientre y ella fue fructífera y pudo tener bebés.
Pero la Biblia dice que Dios no solamente sanó la esposa, sanó todas las mujeres a la vez en el reino. Oh, imagínate en una sola tarde que Dios sana a cada mujer con cáncer en una hora en toda la ciudad. Y estaba leyendo lo que Dios hizo en una sola tarde en Jericó. Jericó fue maldecido por Josué. Y años después, un hombre trató de construir sobre el lugar maldecido de Jericó y perdió la vida de sus 2 hijos. Y años después, Jericó está sufriendo de la maldición. Y aunque era un lugar bien situado, tenía aguas contaminadas. Y llamaron al profeta Eliseo, diciéndole, ven para sanar las aguas. Y él echó sal en la fuente de las aguas, y Dios sanó las aguas de toda la ciudad de Jericó en una hora. Y la Biblia dice, y hasta hoy las aguas se quedan dulces. No vamos a menospreciar lo que Dios puede hacer cuando nosotros podemos guardar la atmósfera de la fragancia de Jesús, la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, quitando toda ofensa, mentalidad de víctima, y siempre en todo dando gracias, manteniendo bien la atmósfera de Jesucristo por dentro, y vamos a estar cambiando las atmósferas en la casa, en el trabajo, en el estudio, en la calle. Y quién sabe lo que Dios puede hacer en toda la ciudad. Ora conmigo. Dile conmigo, Padre, gracias por siempre llevarme en triunfo y manifestando su olor en todo lugar en Cristo Jesús. Gracias, Señor, de hacerme un buen mayordomo de su presencia en mí.